Bueno, buenas tardes compañeras. Estamos en nuestra fase 3, modelos y metodologías. Como integrantes tenemos a nuestra compañera Irene Rizet Bravo, a Carol Vanessa Pérez, a Ana Lucía Villastriz, Gisela Nayeri Narváez y su persona Esperanza Pérez Salazar. El programa de psicología con nuestra materia psicología política y como tutora a nuestra tutora Viviana López. Continuamos con nuestra introducción, la cual consiste la es fundamental, ya que desde sus modelos y metodologías nos ayuda al análisis y comprensión de los fenómenos sociopolíticos y por ende busca la construcción de las subjetividades políticas en relación con los procesos de socialización. Y tenemos como pregunta el día de hoy, ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Vamos con la compañera Irene. Bueno, nuestro país ha sido acechado por la violencia, ¿no? Pues en Colombia desde hace mucho tiempo atrás se evidencian diferentes tipos de violencia. Aquí también hablamos de los comportamientos sociopolíticos y manifestaciones, donde se tienen los movimientos sociales en la búsqueda de manifestar las inconformidades. En sí los tipos de violencia, ¿no? Se manifiestan y se han instruido desde hace mucho tiempo atrás. Entonces tenemos como es el desplazamiento forzado, los asesinatos a líderes sociales. En sí, tal y como se ve, la violencia se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Entonces hablamos de los procesos de paz en el cual se llevó a cabo varios puntos. Dentro de algunos de ellos se tiene la implementación del diálogo, la búsqueda de lograr acuerdos a través de estos procesos, ¿no? De la búsqueda de justicia, reparación de víctimas, defender los derechos, además de el perdón y la reconciliación, lo cual es importante, pero también cabe mencionar esas muestras de inconformidad del pueblo donde el gobierno y la fuerza pública no escuchan y toma una forma cruel, siendo ellos quienes deberían estar con el pueblo y en defensa de nuestros derechos. Bueno, sabemos que aquellos comportamientos políticos que han instituido han sido la contienda social. Esto es porque se generan protestas frente a una reforma tributaria. Sabemos que en nuestro país están exigiendo con esas reformas tributarias muchas cosas injustas, muchas cosas que van en contra del pueblo y de sus derechos. Entonces esto lleva a que mediante las armas y la fuerza pública genere inhumanamente pues, ese estado de protesta. También sabemos que pues con ese estado de protesta llevamos a que todo el pueblo con corazón, con los jóvenes con sus protestas y todo eso, salgan a las calles pidiendo esa justicia, pidiendo ese Estado, ese derecho de ese Estado, sabiendo que nosotros como Colombia somos un Estado social, tenemos en este momento una organización en forma de descentralizada que debemos darnos. Sabemos que el Estado pues, debe estar acorde a, los, a los buenos derechos de los jóvenes, pero que se está vulnerando cada una de esas cosas. Cada vez siguen tratando de dejar más abajo los estratos, dejando más abajo el mismo pueblo, ¿no? Esa reforma tributaria se están vulnerando, como ya lo dije, muchos de los derechos. Gracias. También podemos decir que el comportamiento instituido por el conflicto armado en Colombia presenta diferentes acciones y comportamientos como la violencia, el miedo, el desplazamiento armados, la vulneración de derechos,
sufrimiento, entre otros, causando el desplazamiento. El comportamiento sociopolítico instituido por el conflicto armado tiene sus bases en la teoría de la liberación de Martín Baró en 1986. Propuso las bases para una psicología de la liberación que, partiendo de una psicología social crítica, investigase los fenómenos políticos e interveniera en ellos para generar transformaciones sociales. Sus postulados son la causa de las mayorías oprimidas. Además, el optar por causas determinados autores sociales significa estar muy consciente del contexto, lo que Martín Baró llamaba el desde dónde. Considera que no es posible dictar normas e instrucciones para intervenir en la sociedad con personas específicas. En Colombia se ha emprendido el camino hacia la paz. Los tratados de paz han sido un objeto muy importante para mitigar la guerra que existe en Colombia entre el conflicto armado y el Estado. Hay que mencionar que, como decían la compañera, en Colombia el conflicto armado se ha venido presentando desde hace mucho tiempo. Entonces, lo cual ha provocado la violencia y desplazamiento forzado en algunos pueblos o municipios alejados del país. El comportamiento sociopolítico más conocido ha sido el proceso de paz, en el cual se aplica el diálogo entre víctimas y victimarios. Además, también se encuentra presente algunos funcionarios del gobierno, los que tienen como poder tener la satisfacción de derecho de estas víctimas. Bueno, compañeras, creo que cada una podemos realizar una conclusión de lo que pensamos referente a este diálogo. De pronto alguna quiere empezar, quiere decirle algo referente y acorde a todo lo que hemos hablado el día de hoy. Pues en el estado del comportamiento sociopolítico que ha sido constituido, pues encontramos que uno de los principales se generó por la brecha de paz que se está buscando de hace muchos años y de antemano. De ahí vienen partiendo muchos más, ¿no? ¿Quieres decir algo, compañera? ¿Caro? Sí, además hay que mencionar que el conflicto armado no solamente se da por la guerrilla, sino también por el narcotráfico. Pues en algunos casos, cuando las personas no quieren pues hacer o cumplir las reglas o normas que se han interpuesto, pues deciden que lo mejor es desplazarse y salir de sus tierras para encontrar una mejor calidad de vida en otros lugares. Entonces, pues en una parte, sí es verdad, el proceso de paz ha sido como ese comportamiento donde la sociedad y la política han hecho pues un aporte muy significativo al conflicto armado. Sí, compañera, muy de acuerdo. Empezamos porque en ocasiones pues hay muchas personas que buscan el éxito, por decirlo así, y de forma no han podido conseguirlo en este estado, entonces se desplazan, emigran y pues puede ser una de las causas, pero también sabemos, como dijo la compañera Palo, que desde que empezó esa brecha de paz se han venido presentando muchos conflictos. También, como lo comentaba, la reforma tributaria, se han puesto muchas reformas tributarias que, que nos han impuesto muchas cosas. Desde ahí parten también esos conflictos sociales, en general, por esas injusticias. ¿Alguna compañera de pronto que quiera aportar algo más? Sí,
A mí me parece de suma importancia todo lo hablado aquí, ¿no? Entonces, también tengo una frase de Albert Einstein que dice, la vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. En muchas ocasiones hemos visto que el Estado no hace mucho, digamos, por las cosas que le pasan a la sociedad. En sí se ve mucha desigualdad, mucha violencia y debería de estar más pendiente como en ese sentido, ¿no? Acompañamiento, digamos, a la sociedad en sus proyectos, en el desarrollo. Me parece muy importante esa parte porque aportan al mejoramiento de las comunidades, de la sociedad, para que no haya, como digamos, más causantes, más factores de violencia. ¿Alguna compañera que desee dar algún aporte? Y gracias a este tema visto, pues hemos analizado que el conflicto armado colombiano nos deja demasiadas enseñanzas y a tomar conciencia a nosotros como colombianos sobre esto. Gracias. Sí, también es importante que no solamente como colombianos, ¿no? Sino como profesionales en formación a aportar un poco más allá. Pero compañeros, todos como profesionales tenemos esa conlleva, ¿no? A que todo lo que podamos realizar como profesionales lleve a llevar esa paz primeramente pues mental, ¿no? Tratar de que se entienda todos los objetivos que tenemos. Una otra compañera que desee. Bueno, entonces pasamos a la conclusión generada por el grupo. Podemos decir que la psicología política está asociada a la recuperación de los sistemas democráticos, abordando especialmente asuntos asociados al conflicto armado, el desplazamiento forzado, la violencia política, el conflicto, el trauma social, la resiliencia comunitaria, la democracia, la socialización política, la subjetividad política y la identidad política. Sin duda, aporta conceptos necesarios para configurar el campo y la práctica de la psicología política en el país. Bueno, compañeras, muchísimas gracias por el conversatorio. Espero que estén muy bien. Gracias a ustedes, compañeros. Que tengan buena tarde. Gracias igualmente. Que tengan buena tarde.